el día de hoy. Gloria a Jesús. La reconstrucción del templo detenida es el tema de hoy. Vamos a ver cómo los enemigos del Señor, del pueblo de Dios, lograron detener la obra. Dice así en Esdras capítulo 4, versículo 1, y lo leemos en reverencia a nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y a través de tu palabra tú nos alimentas. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Señor, yo pido que tu palabra sea de provecho, de bendición para cada uno, que sea para activar la fe de varios, pues tú has dicho que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que sea de salvación para que puedan invocar tu nombre aquellos que aún no lo han hecho. Que seas tú, Señor, bendiciendo a este pueblo y usándome a mí como un vaso, Señor, conforme a tu voluntad. Por el amor que tú tienes a este pueblo y por amor a tu nombre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Esdras capítulo 4, la reconstrucción del templo detenida. Nos dimos cuenta ya en el primer capítulo que Ciro dio la orden que el templo se edificara. Ya Dios había dicho unos 150 años antes de que Ciro naciera, por voz del profeta Isaías, de que él iba a nombrar a este rey, aún le iba a llamar por nombre, y le dio el nombre Ciro, y este ni lo conocía a Dios. Y así fue. Y Dios le decía: y voy a hacerte que des orden de que el pueblo regrese y que se construya el templo. Impresionante esa profecía, porque así mismo se cumplió. Nos dimos cuenta ya de que comienzan a echar los fundamentos y se han gozado en gran manera. Especialmente la nueva generación se gozaba porque estaban ya trabajando en la obra de Dios, pero la generación antigua, los más ancianos, no se gozaban, sino que estaban tristes, porque ellos habían visto el templo de Salomón, lo grande que era el templo de Salomón, y decían: no se compara, esto es peanuts a comparación del templo anterior, esto no es nada a comparación del primer templo. Así es que ellos lloraban y se quejaban, mientras que los jóvenes se gozaban y se alegraban, y se mezclaron las voces y no se entendía qué era lo que pasaba. Nos dice el capítulo 3 para terminar: la alegría de júbilo más la tristeza de los ancianos. Y les decíamos cómo el profeta Ageo los tuvo que reprender a los ancianos y decirles de que también había que regocijarse, porque la gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera, lo que dijo Ageo en este tiempo. Ahora, aquí en el capítulo 4 ya se han echado los fundamentos y ya la nación de Israel está trabajando. Los que han regresado de la cautividad están trabajando, están en el área de Judá, en la ciudad de Jerusalén, donde tiene que ser edificado el templo. Y nos dice que cuando oyeron los enemigos de Judá y Benjamín, que es el reino del sur, aunque tenemos que decir acá que no solamente vinieron Judá y Benjamín, ahí vinieron levitas de la tribu de Leví y además de otras tribus más que vinieron acá. Podemos decir que de las 12 tribus había representantes acá en esta ocasión, que están edificando el templo después de la cautividad de Babilonia. Y estos son los enemigos de ellos, los enemigos del pueblo de Dios. Y se nos da siempre que la obra de Dios siempre tiene enemigos. Dios quiere hacer una obra maravillosa en la tierra, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, pero hay gente que se opone
a la obra de Dios. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra los seres humanos, sino que nuestra lucha es espiritual, porque hay potestades, hay espíritus malignos, y ahí menciona el apóstol Pablo todas estas potestades y principados y cosas que se mueven, que son demonios, potestades que se mueven en las regiones celestes, que son demonios, que su líder principal es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el diablo siempre se opone a la obra de Dios y usa personas para detener la obra del Señor. Claramente que son enemigos de Judá, pero mire la estrategia de estos enemigos, y aquí nosotros tenemos que tener sabiduría también y aprender de estos, porque dice que en el versículo 2 vinieron a Zorobabel, que es el jefe principal, el gobernante de Judá, y a los jefes de la casa paternas, a los ancianos de las tribus, y les dijeron: edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos al Dios de ustedes, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir acá. Queremos construir con ustedes, queremos trabajar con ustedes, porque estamos adorando al mismo Dios. Mire la estrategia del diablo, la estrategia del enemigo de la obra del Señor. Quiere unirse y quiere trabajar junto con la iglesia. ¿Y sabe qué sucede? Que hay iglesias que sí hacen caso y dicen: sí, me parece bien. Y hay algunos que están hasta esforzándose para que el diablo también colabore con la iglesia. Pero ¿qué puede colaborar el diablo con la iglesia? Más bien lo que puede hacer es destruir la obra del Señor. En la iglesia de Cristo Jesús se ha hecho dos grupos. La iglesia no debería estar dividida, la iglesia es una sola. El Señor dijo que la iglesia debe de ser sal, y dijo que somos la luz del mundo, pero si la luz se apaga, de nada va a servir. La luz no se esconde, se pone en un lugar alto para que alumbre. Y también dijo el Señor de que la iglesia es la sal de la tierra, y que si la sal pierde su esencia, su sabor, ¿qué va a pasar? No sirve para nada más que para tirarse en el piso y ser ahollada, ser pateada. Y yo creo que esa es la estrategia del diablo, querer meterse dentro de la iglesia, a trabajar, a ayudar con la obra de la iglesia. ¿Pero para qué? Para que deje de ser sal, tener la esencia verdadera del sal, sino que sea disipada, que sea más aguada, más liviana. Y tenemos esa constante batalla en las iglesias con dos ideologías. Una ideología es la fundamental o la conservadora, que queremos mantener como la Biblia dice, y somos considerados conservadores o fundamentales porque no nos queremos apartar de esta palabra tal y como está escrita. Y hay otra ideología dentro de la iglesia que se llama liberalismo o progresistas. Entonces, y vemos los extremos del liberalismo y de los progresistas dentro de las iglesias cristianas. ¿Cuál es el extremo? Han dicho que el homosexualismo está bien, que no es pecado, que no es abominación, que incluso es algo hermoso, que es algo bueno. Y hay iglesias cristianas evangélicas tradicionales donde han permitido que el liberalismo y eso del ser progresista en ideología se haya metido, y ahora no solamente casan homosexuales, parejas de hombre y hombre y mujer con mujer, sino que hasta sus líderes. La última votación que tuvieron una de estas iglesias bien importantes de Estados Unidos era de que si el obispo, el líder principal de todas las iglesias de ese concilio, que si podía ser homosexual y que si se podía casar con su pareja y todavía ser el obispo, el pastor principal de esa iglesia. Y por un margen un poco pequeño votaron que sí, y se dividió, se tuvieron que apartar algunos. Aquí en Bakersfield la mayoría de esas iglesias se apartaron, no apoyaron el homosexualismo, pero en otras ciudades del país dijeron amén y se fueron. Y ahora miramos iglesias abiertamente apoyando el homosexualismo y promoviéndolo como algo normal. Y dijo el apóstol Pablo que eso iba a suceder y que iban a venir en tiempos finales, tiempos peligrosos, porque iban a escuchar a doctrinas de demonios, Entonces el diablo dice: trabajemos juntos, estamos adorando al mismo Dios, todas las religiones van a Dios, unámonos, trabajemos juntos. ¿Pero para qué? Para que se pierda la esencia, para que ya no seamos sal, y si no somos sal,
no sirve para nada. ¿De qué sirven esas iglesias que han permitido que el liberalismo se meta? No tienen ya el sabor, ya no tienen la esencia, ya no son luz, porque se mezclan con el mundo. Y aquí miramos que los Zorobabel, Jesúa, que es el sacerdote principal, y Zorobabel, que es el gobernador, tanto el líder nacional como el líder espiritual de la nación, los dos, más los otros líderes con ellos, dijeron: no nos conviene trabajar con ustedes. Yo creo que nosotros también debemos de ponernos los pantalones bien firmes y decir no. Y nos van a acusar: es que ustedes son extremistas, es que ustedes son bigots, son racistas, son esto y aquello, son ¿cómo se le llama? Homofóbicos, ¿verdad? Y nos ponen títulos para hacernos ver mal y para acusarnos que nosotros somos los malos. Ustedes están mal. Entonces bien dice la Biblia que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A las tinieblas le dicen luz y a la luz le dicen tinieblas. A lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Cambian las cosas y nos acusan y nos señalan a nosotros. Después nosotros somos los malos de la película, ¿verdad? Cuando queremos mantenernos en lo que la Biblia dice. Aquí me imagino que igual miraron a Zorobabel, a Josué y a este grupo de judíos que dijeron: no, nosotros no nos vamos a contaminar ni nos vamos a mezclar con ustedes. Nosotros nos vamos a mantener haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer de la manera correcta, porque estaba establecido como debería de ser. ¿Quiénes son esta gente que vinieron? Aquí nos dice que desde Esar-Adón, rey de Asiria, que los hizo venir allí, a Samaria y a esa parte del norte de la nación de Israel. Desde entonces nosotros adoramos a Jehová, adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sí es cierto que lo adoraban, es cierto que lo tenían en cuenta, pero ¿sabe cómo? Con el resto de sus dioses. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses y entre todos esos dioses también tenían a Jehová, a Yahweh, o sea, al eterno Dios, al Dios del cielo. Ellos también lo adoraban y por eso dijeron: queremos que nos dejen construir con ustedes, porque también nosotros adoramos al eterno Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Era cierto en parte, pero era un politeísmo, era una mezcla de paganismo con lo sagrado, y eso no puede ir, dice el apóstol Pablo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no se puede en la mesa del Señor también tener la mesa de los demonios. Y en Samaria se estaba teniendo las dos cosas, y en el norte se estaba teniendo las dos cosas. La mesa del Señor querían tener, y también la mesa de los demonios, de la idolatría y diferentes cosas, y eso no podía ser. Dice la Biblia en historia que narran el segundo libro de Reyes y Crónicas, se nos cuenta cuando esta gente vinieron. La estrategia que usaron los reyes de Asiria era que se traían gente de Mesopotamia, de otros lados, y los trajeron a Israel para mezclar a la nación. Se llevaron cautivos a los israelitas del norte y los mezclaron por allá en otros lugares, y de otros lugares trajeron gente, especialmente de Mesopotamia, y la pusieron allí en la nación de Israel. Y resulta que mientras están allí viviendo ya, resulta que los leones de repente empiezan a venir y empiezan a devorar a la gente, y empiezan a tener plagas y situaciones difíciles, y no entendían por qué. Entonces ellos dijeron: ¿será porque no estamos adorando bien a los dioses de estas tierras? Porque ellos creían que estaba el Dios de los mares, el Dios de las montañas, el Dios de los valles. Entonces dijeron: quizás el Dios de esta área no lo estamos adorando bien, y por eso estos animales nos están atacando. Tenemos que adorar bien a este Dios como se debe adorar. Entonces consultaron a algunos sacerdotes y dijeron: bueno, es que la manera que nosotros adoramos es que es así, es un solo Dios, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hacemos un sacrificio de animales, se derrama la sangre, eso es para Dios, se hace un holocausto. Y les explicaron, y entonces tuvieron que instruir a toda esa gente cómo adorar a Dios para que esos animales se detuvieran. Pero no dejaron de adorar a sus dioses, a sus otras deidades, creencias, supersticiones que traían. Siguieron con sus creencias y supersticiones, pero le añadieron al Dios del cielo, y por eso era una mezcla. Ese problema que miramos acá persistió hasta el tiempo de Jesús. Unos 400 años y algo después de esto, todavía tienen el mismo problema con los samaritanos, y los judíos no se mezclaban con ellos. Esto fue algo que les afectó bastante, que estos pararon la obra. Pero los judíos no tenían negocio con los samaritanos, ni los samaritanos con los judíos. Desde esta vez yo creo que se marcaron más las diferencias.
Pero Jesús no vino solamente por Israel, Jesús también venía por esos samaritanos. Pero claro que esos samaritanos y nosotros también teníamos que arrepentirnos y convertirnos y dejar nuestros estilos de vida pecaminosos, paganos, y convertirnos al Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, se convirtieron de los ídolos a Cristo, dejaron la idolatría para servir al Dios verdadero. Y Jesús tenía un plan con los samaritanos. Y ustedes se recordarán de la mujer samaritana que dijo: tú siendo judío, ¿cómo es que hablas conmigo si los samaritanos y los judíos no tenemos negocio entre sí? Y entonces Jesús le ofrece el agua de vida, y esa mujer se convirtió y trajo muchos samaritanos a que le escucharan. Jesús tenía un plan con los samaritanos, porque Dios ama a todo el mundo, pero no ama su pecado. Eso sí, tenemos que caminar por el camino correcto, porque Jesús dijo: hay dos caminos, uno angosto y estrecho, y hay uno ancho y espacioso. En el ancho y espacioso es donde estaban los samaritanos, estos que adoraban a imágenes y a Dios y una mezcla de todo, y no les importaba. Pero en el camino estrecho solamente podemos adorar al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, porque Él es celoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más adelante miramos que cuando Jesús está por ascender, ha muerto en la cruz del Calvario, ha sido sepultado, al tercer día resucitó, se le ha aparecido por un espacio de 40 días, cada primer día de la semana, cada domingo se apareció en espacio de 40 días, y en la última ocasión les dice a sus discípulos: pero ustedes quédense aquí en Jerusalén hasta que hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, hayan recibido poder, porque recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, ¿a dónde? En Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor tenía un plan con Samaria. Después de que la iglesia empezó a crecer en Jerusalén, se convirtieron 3,000 en una ocasión, 8,000 en otra, se reunían en las casas y en el templo. La iglesia empezó a crecer y a bautizar a todos los que se convertían, se bautizaban en agua. Después hubo una persecución bien tremenda debido a Esteban, y cuando se da esa persecución, tuvieron que salir los cristianos de Jerusalén y ahora sí ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Samaria llegó Felipe, y Felipe les predicó la palabra y se convirtieron muchos samaritanos. Los bautizó en agua, pero ¿saben qué? No habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y vino Pedro y Juan, vinieron a supervisar la labor que se hacía en Samaria. No habían sido bautizados con Espíritu Santo y fuego, así es que Pedro y Juan oraron por ellos, y cuando les ponían las manos hablaban en otras lenguas, profetizaban y eran bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Mire que los samaritanos fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y ahí es donde sale aquel tal Simón que dijo: yo te compro ese don, le dijo a Pedro. ¿Cuánto quieres? Porque yo también quiero poner la mano y que la gente sea bautizada con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepiéntete, porque si no vas a irte al infierno, porque el don de Dios no se compra con dinero. Eso, y lo que has hecho es malísimo, estás en tiniebla y estás ciego. Arrepiéntete, le dijo, porque ese hombre quería comprar el don de Dios, y eso no es así. Era un samaritano él, pero ahí miramos cómo el Señor también tenía un plan. Los samaritanos eran una mezcla de israelita con gente no israelita, y no eran del todo 100% judíos o israelitas, descendientes de Abraham, de Isaac y de Israel, y sí había cierta mezcla, y trataban de mantenerse ahí, porque hasta la mujer samaritana dijo: nuestro padre Jacob, y en sí que no era padre de ellos directamente, quizás algún porcentaje pequeño tenían de la descendencia de Jacob. Bueno, ellos son los que vinieron a querer parar la obra, y la astucia que usan es: queremos trabajar con ustedes, queremos hacerlo con ustedes, es esta gran labor, ayudarles. Muchas veces sabe que ellos ni siquiera nos vienen a ofrecer la ayuda, pero nosotros queremos ir a pedir la ayuda. Y muchas veces las iglesias imitan lo que el mundo hace para atraer a la gente. Y tenemos una situación con los jóvenes, porque los jóvenes les atrae mucho el mundo, y hay muchas cosas que son muy agradables del mundo, y hay iglesias que han pensado: bueno, si la traemos para acá y nos parecemos un poco más al mundo, vamos a atraer a los jóvenes. Y entonces queremos usar estrategias, métodos del mundo, y eso no se puede.
Porque ¿qué sucede? Es una iglesia débil, es un club social y no hay poder, no hay autoridad, no hay transformación, porque simplemente es el mundo dentro de la iglesia y esa mezcla siempre debilita. Esa mezcla hace que la sal se pierda, ¿verdad? Y por eso yo hablo de las iglesias liberales que han permitido tanta mundanalidad en las iglesias. Que el Señor nos ayude, porque todos nosotros, aunque somos una iglesia bastante firme, podemos caer en esa tendencia si no nos cuidamos, porque todas estas iglesias que han caído hasta el extremo del homosexualismo eran iglesias conservadoras, iglesias protestantes, iglesias serias. Hace 100, 150 años atrás, esas iglesias eran la luz del mundo, mandaban misioneros, y ahora lo vemos en la situación en que está. Por eso es que yo digo, la Iglesia de Dios Pentecostal y muchas iglesias hispanas somos bastante celosos, y aunque hay varias iglesias hispanas que ya se quieren parecer más a los americanos, que se han ido al liberalismo y piensan que eso es lo bonito y eso es lo bueno y eso es lo inteligente, hacerse como estas iglesias americanas liberales, cuando no se dan cuenta que lo bueno es mantenerse en lo que la palabra dice y que ahí está la verdad y que ahí es donde estamos seguros. Si a ellos les ha pasado, yo digo, nosotros tenemos que tener cuidado, que el Señor nos ayude. Cuídate a ti mismo y la doctrina, dice el apóstol Pablo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuídate a ti mismo y cuida la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor nos ayude a mantenernos así. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. La respuesta de Zorobabel, versículo 3: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, estos hombres vienen, son tipo gobernantes, son tipo gente allí que ha vivido antes que regresaran estos de la cautividad, ya estaban allí, y mencionan, estamos aquí desde tal rey de Asiria, desde allí estamos acá. Y entonces ellos quieren como detener la obra, pero Zorobabel y estos líderes le dicen: Ciro nos mandó, tenemos nuestras credenciales, tenemos nuestra documentación, es Ciro el que nos mandó a edificar acá, o sea, tenemos papeles legales para esto, pero no les importó. Dice el versículo 4, pero el pueblo de la tierra, o sea, los samaritanos y toda esta gente que estaba ahí, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces empezaron a poner obstáculos a la obra. Querían trabajar juntos. Ellos dijeron: no nos vamos a mezclar con eso, imposible. Entonces empezaron a poner obstáculos y a demandar más, y sobornaron a la gente que podía parar la obra, a los príncipes, a esta gente que tenía posiciones legales en el país, y los sobornaron para que fueran a ponerles trabas. Hoy en día, ¿cómo se pone trabas a las construcciones? Cuando construimos esto me di cuenta, wow, traba tras traba, y qué difícil es construir. El gobierno pone un montón de requisitos y un montón de cosas que uno tiene que estar al día, y todo es dinero y todo es más caro. A nosotros nos tocó, justo gracias al Señor, entrar antes, porque Rubén Mironowski sabía que iba a haber un cambio, porque ya todos los constructores sabían eso. Me dice: tiene que entrar antes del 31 de diciembre del 2014, tiene que entrar el permiso, que te lo aprueben, porque si no te lo aprueban en el 2014, para el 2015, enero 1 del 2015, iban a demandar más acerca del agua, porque estábamos en 7 años de sequía. Se acabó en el 2016, se acabó la sequía en el invierno del 2016, pero el 2014 ya estaban diciendo: hay que subirle más a los que van a construir, hay que demandarles más. Para los sprinkles iban a ser mucho más caros, porque tenía que ser menos agua, y los árboles que se iban a permitir sembrar y las plantas también iban a ser más estrictas, que no podían ser que ocupara mucha agua. Todavía la lista que nos dieron de árboles y cosas era un poco estricta, pero todavía teníamos muchas opciones. Ya para el 2014, 2015 en adelante iba a ser diferente. Así es que miré todas las trabas que el gobierno pone. Qué difícil,
pero gracias al Señor que se logró y se tiene que lograr el resto, el edificio de educación y el edificio del templo en sí. Siempre le hago para acá, ¿verdad? Cuando digo, se tiene que, porque aquí está el terreno, a mi lado izquierdo queda aquí, al lado derecho de ustedes. Vamos a edificar en el nombre del Señor, aunque ya sé que los obstáculos son grandes. Y especialmente si alguien se levanta en contra de la obra del Señor y allá adentro hay alguien que no le gustan los cristianos y trate de hacerla de cuadritos, como dicen por ahí, ¿verdad? Eso es terrible, pero Dios siempre va a dar la victoria. Y aquí en el tiempo de Ciro, gloria a Jesús, en el tiempo de Ciro empezaron a poner esos obstáculos, empezaron a impedir, empezaron a poner tantas trabas y a asustarles, a meterles temor, Ciro murió, fue quitado del trono, vino otro rey y vino otro rey hasta llegar a Darío. Y Darío creo que ustedes lo han de haber escuchado antes. ¿A dónde escucharon acerca de Darío? Con Daniel capítulo 6, cuando lo van a echar al foso de los leones. Ahí está Darío. Así es que a Darío manténgalo en mente, porque Darío va a hacer una obra extraordinaria acá. En el capítulo 6 vamos a ver cómo Darío actuó y cómo van a construir el templo, pero aquí se detuvo. Y en el reinado de Asuero, ya Ciro ya no está, ahora está Asuero. En el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. En el tiempo de este rey Asuero van a aprovecharse, porque Asuero no sabe mucho lo que hizo Ciro. Me recordé ahorita lo que me dijo una vez una joven. ¿Cuál fue el rey que siempre pasaba enfermo? Un rey que siempre pasaba enfermo, no sé cuál. Asuero, siempre lo tenían con suero. Pero bueno, aquí Asuero, en el tiempo de él, escribieron acusaciones contra Judá y Jerusalén. Y dice en el versículo 7, también en días de Artajerjes, el otro que siguió después de él, escribieron Bislam, Mitrídates, Tabael y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Imagínense ahora, agarraron abogados, hoy van a demandar porque no quieren que la construcción se haga. Y ahora agarraron abogados, cancilleres, secretarios, para que vayan al gobierno y que el gobierno diga, me paran esa construcción ya, porque como ellos insistían. Así es que ahora lo llevan a la corte, lo llevan a asuntos legales. Qué triste cuando llevan a la iglesia a demandas legales para detener la obra del Señor, pero eso también se da y puede pasar, y aquí se da. Aquí ahora van con todo lo legal para detener esta obra. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, imagínense, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia y de Susa, esto es los elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Esta es la copia de la carta que enviaron. Y así decía: al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. ¿De cuál río? Del Éufrates, o sea, al oeste del Éufrates. Así se referían los del otro lado del río, o sea, del río Éufrates. Te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Fíjense que ellos quieren detener la construcción del templo, pero son bien astutos. Esperaron hasta que Ciro ya no estuviera gobernando, porque Zorobabel, ¿cómo lo estoy diciendo bien? Zorobabel les había dicho: Ciro nos ha dado
el permiso de hacerlo. Así es que estos bien astutos, la manera que lo escriben es que no están diciendo del templo, porque Ciro dijo que se construye el templo, y claro, la ciudad también se iba a construir, pero ellos están hablando de la ciudad, no del templo. Pero con esto quieren parar toda obra. Y entonces están levantando la ciudad, y esta es una ciudad rebelde. Y empiezan a decirle así: es una ciudad rebelde, y la están edificando. Dice en el versículo 14: siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Entonces nosotros nos sentimos mal, porque del palacio del rey nos sostienen a nosotros, porque eran los líderes de los impuestos, de los impuestos que recolectamos, de eso ellos vivían, de eso se sostenían estos líderes. Entonces nos sentimos mal de que ustedes nos sostienen económicamente, y estamos viendo cómo esta ciudad rebelde se está levantando. Imagínense qué estrategia. Y además de eso, vayan y busquen en las memorias, en los libros históricos de tus padres, de los reyes anteriores, vayan y busquen, y se van a dar cuenta que esta es una ciudad rebelde, y que sus reyes han sido reyes rebeldes y fuertes, y que si ustedes les permiten terminar de construir esta ciudad, se van a rebelar, y no solamente va a perjudicar a los medo-persas, sino que a las provincias que vivimos alrededor nos va a afectar, porque van a tratar de ganarnos y hacerse más grande, o sea, como dividir el reino. Entonces dice acá en el versículo 16: hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Esta gente es rebelde, esta gente es fuerte, es guerrera, y no será tuya. No te van a dar impuestos, no te van a dar dinero, nada, y ni siquiera va a ser tuya. Entonces dice el versículo 17: el rey envió esta respuesta a Rehum canciller y a Simsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fueron dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Entonces el rey acá mandó a pedir: investíguenme esto, investíguenme a Jerusalén, y investiguen a ver si es cierto que es una ciudad rebelde, que si es cierto que se levanta y se rebela contra los que quieren gobernarlos. Número uno. Número dos, también quiero que me averigüen acerca de los reyes de Israel. ¿Cómo fue en tiempos antiguos Jerusalén y los reyes de ellos? Y descubrieron que sí, los reyes de Jerusalén, habían habido algunos que eran muy fuertes. ¿Quién fue el primero? David. Y David, cuando quedó de rey, conquistó todo del Éufrates, del otro lado del río, como dicen ellos, hasta el mar grande, el Mediterráneo. Todo eso fue de Israel. Y toda esa gente pagaba impuestos, era cierto. Y después que David fue llamado por el Señor y vino su hijo Salomón, ¿qué pasó? Fue más grande todavía. En el tiempo de Salomón eso creció más, y conquistaron y mantuvieron control de todo el lado oeste del río Éufrates hasta el gran mar, el mar Mediterráneo. Entonces era cierto, todas esas naciones se sometieron a Israel, les pagaban impuestos. Entonces dijeron: es cierto que esos reyes de vez en cuando se levantan y son fuertes, puede ser un imperio como el de Medo-Persa, que tienen la habilidad de crecer y hacerse un imperio fuerte como Medo-Persa, por los reyes que han tenido, pero solo fueron dos, David y Salomón, porque el hijo de Salomón, Roboán, ¿qué pasó? Se dividió el reino y quedaron 10 tribus al norte, que le llamamos Israel, con la capital en Samaria, y 2 tribus al sur, Judá y Benjamín, y su capital Jerusalén. Desde allí se debilitaron y ya nunca más pudieron ser fuertes
hasta que vinieron los asirios y conquistaron al norte y se lo llevaron cautivos y destruyeron sus ciudades, y vino Babilonia al sur y conquistó Jerusalén y se lo llevaron cautivos. Pero sí, este rey buscó esa información y era cierto, muy astutos los que escribieron la carta, lo hicieron muy bien, porque vayan a ver que han habido reyes fuertes, es cierto. Número 2, esta ciudad ha sido rebelde y se ha levantado en rebeldía. Cuando Nabucodonosor quiso dominarlos, se rebelaron 3 veces. Y Jeremías les decía: no se rebelen, sométanse. Y a Jeremías lo metieron preso porque Jeremías estaba diciendo: no se rebelen, sométanse y oren por la paz de Babilonia, porque en la paz de ellos ustedes van a tener paz y van a ser bendecidos. Pero el rey dijo: no, esta es una decisión. Este hombre está a favor, es un espía de Babilonia y está diciendo estas cosas para debilitarnos, y lo metió preso al profeta Jeremías, y Jeremías hablaba la palabra de Dios. Entonces en 3 ocasiones se rebelaron cuando ya Nabucodonosor estaba tratando de gobernarnos, y otra vez se rebelan, y otra vez y otra vez. Entonces era cierto, 3 veces se habían rebelado contra Nabucodonosor, y por lo tanto dijo el rey: es correcto todo lo que ustedes dicen. Ahora pues, dice el versículo 21, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Así es que les doy autoridad a ustedes que paren, que esa ciudad no se construya. Y el principal edificio de esa ciudad era el templo, y eso es lo que querían parar, la construcción del templo. Y por lo tanto el templo definitivamente que no se iba a construir, y la ciudad tampoco. Entonces el rey dice que paren la construcción, pero no estaba muy seguro de que pararan del todo, quería investigar más. Lo que mandaron a decir ellos, las 2 cosas de los reyes fuertes y de la ciudad rebelde, en parte era cierto, y entonces él ve que es cierto, pero dice que se detenga ahora hasta que yo dé una nueva orden. O sea que dejó por ahí abierta la puerta hasta que se dé una nueva orden, pero por ahora me detienen esa construcción de esa ciudad y prácticamente detienen la construcción del templo. Estos hombres le llamaron la ciudad rebelde, así le llamaron, le pusieron el título a la ciudad rebelde. Aparece aquí varias veces en este capítulo, la ciudad rebelde. Pero déjeme decirle que ese no es un buen nombre para Jerusalén, y no es el nombre que Dios le da. Quizás el mundo le pudiera decir la ciudad rebelde, pero el Señor no le dice la ciudad rebelde. Y yo no quiero que nuestra iglesia, que nosotros quedemos con la idea de ponerle el título la ciudad rebelde, porque no es. El título que Dios le da a esa ciudad es la ciudad del gran rey, así se llama. Ese es el título que Dios le da, la ciudad del gran rey. Y dice alguno de los salmos: orad por la paz de Jerusalén. Dice un salmo, nos invita a todos los cristianos y a todos los hombres y mujeres de fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel: oremos por la paz de Jerusalén. En una ocasión peleaba el arcángel Miguel con Satanás mismo, y estaban en una lucha, y dice la Biblia que no lo reprendió a su nombre mismo, en el nombre de Miguel, sino que dice: Jehová te reprenda, Satanás, le dijo Miguel a Satanás. Miguel es el arcángel Miguel del que estoy hablando, y Satanás era el arcángel Lucifer, que ahora había caído ya Satanás. Los 2 eran arcángeles, muy fuertes los 2. Y en la lucha que tuvieron, que quiero notar que Miguel fue el que ganó esa lucha, le dijo: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Así le dijo: Jehová, que ha escogido a Jerusalén. Jehová ha escogido a Jerusalén como su ciudad. Cuando Cristo regrese, va a gobernar a este mundo por 1000 años, como dice en Apocalipsis, el milenio. Lo va a gobernar, y ¿sabe dónde va a estar su trono? En Jerusalén, ahí en la ciudad de David, en la ciudad del gran rey. Ahí se va a sentar Jesús a gobernar las naciones, porque está profetizado en varios lugares, y eso tiene cumplimiento. Desde Jerusalén se va a gobernar el mundo entero, y lo hará el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así es que ellos dijeron la ciudad rebelde, pero nosotros decimos la ciudad del gran rey. Gloria a Jesús. Ahora, en el versículo 22 le dice el rey:
Les ha dicho que hasta nueva orden, por ahora que paren, después vamos a ver si damos una nueva orden. Y dice el 22, mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces vinieron violentamente, trajeron soldados, miren, aquí está la carta del rey, ustedes me paran, y a la fuerza de una vez, a pegarles, a golpearles, a amarrarlos, y ahí sí tuvieron que parar 100%, ahí se detuvo completamente. Nadie en Israel tuvo la fuerza, la diligencia de ir y decir no, pero si el rey Ciro dio la encomienda. Y qué bueno que no lo hicieron, porque todo fue guiado por Dios, porque quizás Artajerjes hubiera sido, pues yo anulo eso, no era el tiempo de eso todavía. Entonces se paró, y está bien, el enemigo por en veces para la obra, pero no la para siempre, ¿verdad? Nosotros tenemos un corito que dice que la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y hay veces que el enemigo logra detener la iglesia. Aquí miramos que eran enemigos externos completamente, enemigos externos. Pero hay veces que los enemigos pueden estar internamente. Aquí ellos no permitieron que se hicieran parte del pueblo. Dijeron, no, ustedes no pueden edificar con nosotros vamos a hacerlo solos. Pero hay veces que los enemigos vienen dentro del mismo pueblo. Si no, pregúntele a Jesús cómo Judas con un beso le entregó, ¿verdad? Hay enemigos internos, pero hay enemigos externos. Y acá miramos a estos enemigos externos que lograron detener la obra, pero no para siempre. Y hay veces que se nos da eso, se puede dar, pero hay que perseverar. Y en el momento de Dios se continúa, y con más victoria aún, porque vamos a ver la gran victoria que tuvo Israel después de esto. Muy interesante este capítulo 4, pudiéramos traerlo al día de hoy y verlo en los periódicos nacionales e internacionales. Pudiéramos ver esta noticia y este acontecimiento lo podemos ver el día de hoy. Hay mucha gente en el mundo que se opone al Estado libre de la nación de Israel. Mayo 1948, los judíos se les dio la potestad para que tuvieran un Estado, una nación. Y el nombre que escogieron para ese Estado fue Israel, el mismo nombre que ha tenido de por siempre, Israel. Y se le puso Israel. Muchos cristianos y naciones amigas se regocijaron, pero muchos enemigos se enojaron. Si no, pregúntele a todas las naciones árabes que rodean a Israel y no aceptan que sea reedificada Jerusalén y la nación de Israel. Y se han opuesto militarmente. 1969, 67 creo que fue, una guerra contra la nación de Israel, Egipto, Siria, Jordán, creo que eran 6 naciones se levantan contra Israel, y Israel le ganó a todas en un espacio de 6 días, porque el séptimo día ellos tienen el día sábado de reposo, y los conquistó, les ganó y les quitó territorio. Y siempre se han opuesto a la nación de Israel. ¿Y sabe qué es lo que buscan? En oponerse, lo que más no quieren, que se construya el templo. Eso pasó aquí en el capítulo 4. Lo que no querían era el templo, pero dijeron las ciudades, y mandaron la carta diciendo las ciudades rebeldes, pero con eso detuvieron la construcción del templo. Hoy en día hay un grupo de judíos, y justamente son los judíos fundamentalistas, los ortodoxos o los conservadores, que quieren el templo. Los demás, el otro grupo de judíos liberales, no les interesa mucho, ellos contentos con tener el templo, la ciudad y tener su nación, pero los ortodoxos, los conservadores quieren el templo y no han permitido que se construya el templo. Este sería el tercer templo. Aquí en el capítulo 4 detuvieron la reconstrucción del segundo templo. El primero era de Salomón, este es el segundo, se va a construir. Jesús va a caminar en ese templo y Jesús va a decir de ese segundo templo no va a quedar piedra sobre piedra, y fue destruido en el año 70
después de Cristo, por Ciro, un general romano, destruyó la ciudad y derribó el templo. Desde ahí no ha habido templo, pero los judíos quieren construir el tercer templo, la tercera ocasión que se construye el templo. Han llegado en mayo de 1948. Uno de los objetivos principales es la reconstrucción del templo de adoración de Jehová Dios de Israel. No han podido. Han pasado ya 60 años y no han podido. Y no han podido porque los musulmanes, los palestinos están allí al pie de guerra y no quieren permitir la construcción. La Biblia dice, el mismo Jesús nos señaló hacia Daniel y Daniel dijo que se iba a reedificar el templo por tercera ocasión y que iba a venir un hombre que iba a hacer un pacto, un príncipe va a hacer un pacto con ellos, pero a la mitad de la semana, de 7 años, son semanas de años, a los 3 años y medio, va a violar el pacto, va a entrar al templo y va a decir que él es Dios. Viene uno que va a lograr la paz entre musulmanes y judíos para que se edifique el templo, y ese no es Jesús, ese es el anticristo, el que va a lograr y va a engañar a muchos por eso. Pero la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, se va a venir en contra de Israel para deshacerlos completamente. Y ahí es donde Israel va a despertar y se va a dar cuenta que el Mesías ya vino hace 2000 años atrás y que el Mesías verdadero es Jesús de Nazaret, aquel carpintero que ellos rechazaron, porque hasta el día de hoy los judíos, esa nación que les hablo, que nosotros amamos, mayo 1948, esa nación no acepta a Jesús. Y son la nación de Israel y son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Israel. Nosotros los amamos, ellos nos respetan, a nosotros los cristianos, y saben de que nosotros les amamos, pero no aceptan a Jesús de Nazaret y creen que nosotros estamos engañados. Y ellos siguen esperando al Mesías y el anticristo se los va a engañar. A nosotros no, porque nosotros hemos creído y conocido que Jesús de Nazaret es el Cristo y nos vamos en el rapto de la iglesia. Gloria a Jesús. Por ahora, la construcción está detenida. Se va a edificar, está profetizado que se va a edificar un tercer templo, está profetizado. Y puede ser que en este tiempo, y ellos están todos preparados, tienen el dinero, tienen todo listo para construir, pero es imposible por los musulmanes. Los medios de comunicaciones le dan el visto bueno a los musulmanes, a los palestinos. Y a los judíos dicen, estos son los malos. Donald Trump, por haber apoyado a Israel y haber movido la capital a Jerusalén, porque la gente no acepta que Jerusalén sea la capital y todos tuvieron que mover las embajadas por orden de la Unión de las Naciones Unidas. Todos los presidentes de Estados Unidos dijeron, vamos a regresar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, y nadie lo hacía. Y Trump ya lo hizo y la regresó. Estaban bien molestos el mundo entero, porque Trump y Estados Unidos está diciendo Jerusalén es la capital de Israel, porque ellos dicen que es su capital. Es el único país que ha tenido el valor de hacerlo. Los demás, nadie quiere que Jerusalén sea la capital, y eso no es correcto, y se enojan que no quieren que sea la capital. Pero si ellos dicen que Jerusalén es su capital, es como que si a México le digan, no, nosotros vamos a sacar las embajadas y nos las vamos a llevar a Chihuahua, porque Chihuahua debería ser la capital de México, y México quiere que la capital sea el DF, ¿verdad? Y todo el mundo, las Naciones Unidas diciendo, no, Chihuahua debe ser la capital. No, y todos van a mover sus embajadas a Chihuahua, porque no respetan el gobierno de México, que México quiere que sea el DF, o San Salvador, o la ciudad de Guatemala, por ejemplo. ¿Por qué van a hacer eso las Naciones Unidas? Pero eso han hecho con Israel, porque este capítulo 4 se sigue dando el día de hoy. No quieren Jerusalén, ¿verdad? No quieren que Tel Aviv sea la capital, pero Israel ha dicho, no, mi capital es Jerusalén. Y se fueron todos y ellos dijeron, está bien, váyanse, pero nuestra capital sigue siendo Jerusalén. Y Donald Trump con Estados Unidos, que ya venía promesa de Obama, de Bush y de Clinton, hasta ahora se cumplió de tenerla allí. Entonces, amados hermanos, esto es medio profético también. Asiste Israel el día de hoy, no lo quieren. Una ciudad rebelde según ellos, pero es la ciudad del gran rey. Pero un día se va a edificar el templo. Nosotros no estamos esperando la edificación de ese templo. Nosotros tenemos nuestro templo en el cielo con el Señor Jesús. Vamos a regresar a gobernar con Él aquí por 1000 años, pero eso se lo digo en otra ocasión porque es una doctrina bien larga que ya se las he contado varias veces. Gloria al Señor. Pero Dios es el Rey de reyes, Señor de señores de toda la tierra, y Él va a ser como Él quiere. Gloria a Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú eres fiel y eres verdadero. Señor, te pedimos por la paz de Jerusalén. Si no lo hemos hecho últimamente, Señor, en este momento queremos darte gracias por Jerusalén, la ciudad que tú escogiste, donde se edificó el templo que Salomón hizo, que estaba en el corazón de David, y el templo donde tú moraste. Gracias, Señor, te pedimos por la paz de Jerusalén. Ayúdales, Padre, y que todos ellos puedan conocer de que tú eres el Señor Jesús, porque bien dijiste tú, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que los judíos, que los musulmanes, que los católicos, que los hinduistas, budistas, todos puedan conocer que tú eres el Señor y que a través de ti hay salvación y hay vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en nuestros medios que aún no ha entregado su vida a Jesús, que aún no le ha dicho: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quizás usted antes caminó con el Señor y se ha apartado y quisiera en este día reconciliarse. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día para reconciliarse y ponerse a cuenta con el Señor. ¿Hay alguien que quisiera aceptar a Jesús o reconciliarse? Levante su mano y vamos a orar por usted. Dice la Biblia que los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Hay un libro de la vida donde tienen que estar nuestros nombres. ¿Quiénes están ahí? Los que han aceptado a Jesús, los que por fe han recibido la salvación, que no es por obra, sino por gracia, es por fe. ¿Hay alguien acá que quisiera levantar su mano y aceptar a Jesús y asegurarse de que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Queremos orar por usted. Si usted levanta su mano, desde aquí yo voy a ver su mano levantada y vamos a hacer una oración especial por usted. ¿Hay alguien acá que quisiera levantar su mano? Dios bendiga al caballero. Veo su mano levantada por aquí. Un diácono se va a acercar a orar con usted. ¿Hay alguien más que quiera levantar su mano para entregar su vida a Jesús? Gloria a Dios. Vamos entonces a ponernos en pie. Vamos a orar también. Cuán bello es mi Jesús.